Continuamos en Entre Líneas, último bloque, momento de apuntes. Así es. Bueno, los servicios públicos que parecen estar en el centro de la escena, en el centro de la polémica, tanto a nivel nacional, donde las tarifas han abierto incluso grietas al interior del oficialismo de Cambiemos. Sí, sí, una grieta importante. El gobierno se vio obligado a intervenir y a convocar a sus socios para modificar el tratamiento de las tarifas porque generan mucho mal humor social. Parecen haberlo descubierto un poco tarde, ¿no? Sí, sí, parece que algunos legisladores le acercaron esto al propio presidente, ¿no? Sí, le avisaron que a la gente de la mal humor. Que había mal humor. Bueno, hay datos concretos que incluso se conocieron en la jornada de hoy. Si a todos o a muchos les ha costado pagar las facturas de gas el año pasado, este año van a llegar con hasta el 99% de incremento con respecto al invierno pasado. Lo cual hace suponer dificultades mucho más extremas y eso es lo que están viendo por delante algunos socios de Cambiemos, especialmente el radicalismo y la coalición cívica, que están advirtiendo al Ejecutivo de las posibles dificultades sociales que puede llegar a enfrentar en el corto plazo, donde aparezca el frío. Hasta aquí, bueno, el clima viene siendo benévolo, ¿no? En el otoño. Bueno, eso es un plano, el plano nacional. En el plano provincial lo hablamos en el programa, lo que ocurre en EPEC, las intenciones de la conducción del directorio de EPEC para modificar algunas cuestiones vinculadas a la materia laboral, a los beneficios que tienen los trabajadores, un convenio que es de 1975, ¿sí? Y que ahora parece ser está bajo la lupa de la conducción de la empresa porque creen que ha quedado ampliamente desactualizado en algunos puntos y además quieren claramente recortar algunos beneficios para mejorar la ecuación económica de la empresa que viene arrastrando un déficit crónico desde hace muchos años. La discusión, en el fondo, es si la cuestión laboral es el eje de ese déficit o aquí hay problemas de gestión que se vienen acumulando, como por ejemplo señala la oposición el tema de la central de Pilar, una polémica construcción que comenzó con un monto, terminó endeudándose la empresa durante mucho tiempo en dólares, el tipo de cambio que se modificó, bueno, la empresa que quedó endeudada cobrando en pesos y pagando en dólares la obra, bueno, allí hubo durante mucho tiempo serias dificultades en torno a la construcción de esa central y después, bueno, otra serie de manejos y discusiones como si la empresa tiene que ser una empresa integrada, esto es que haga generación de energía, que transporte la energía y que la distribuya la energía, o simplemente desprenderse de alguno de esos segmentos y quedarse más bien en el transporte y la distribución como muchas de las empresas provinciales de energía del país. Bueno, allí está centrado el debate, la polémica llegó en la semana también a la legislatura, ¿no? Sí, la fundamentación de esa decisión del gobierno provincial de avanzar sobre el convenio tiene también una raigambre política y un origen en el mal humor social que generan las boletas de EPEC. Tengamos en cuenta que llegan con varios ceros a los domicilios y ha generado mucho mal humor e incluso protestas en casi una decena de localidades del interior. ¿Qué entendió el gobierno provincial? Que hay una de las cuestiones que menos simpáticas caen en la gente con respecto a la relación con EPEC es precisamente el convenio y los beneficios que tienen los trabajadores. Sí. Lo que concluyó el gobierno es que si se va sobre ese convenio va a dar una señal política que puede ser bien recibida por el electorado un año antes de la elección. Por más que el gobierno no está exento de riesgos. Sí, son altos los riesgos, ¿no? Riesgos, por un lado, en la prestación de servicio, enfrentarse con un gremio como Luz y Fuerza no suele ser gratuito, pero además en el terreno discursivo político, porque le dio la oportunidad a la oposición de exponer las debilidades que el gobierno provincial tiene en la gestión de la propia empresa. Y habrá que ver ahí qué queda a favor y qué queda en contra. Claro, exacto. Cuál es el rédito, pero también cuál es el costo y cómo queda la ecuación en términos de ganancia y de pérdida. Así es. Bueno, y muchos que creen que el debate de EPEC intentó tapar el debate de la reforma política también, ¿no? Que vino a posterior. Se tiraron a la luz pública simultáneamente. Claro. Con lo cual, no es descabellado pensar que estas medidas que pueden caerle simpáticas a una parte de la población se lanzaron para que se dejara de hablar de la reforma electoral, muy polémica, que de hecho ya no se habla. Así es. En los hechos parece darle la razón si es que ese fue el objetivo. Un último tema con respecto a servicios públicos, nos venimos a Río Cuarto, los medidores que va a tener que instalar la gente, 71.000 usuarios. Una cuestión llamó la atención, desde el EMOS se dijo que va a costar 6.000 pesos cada medidor. Las averiguaciones periodísticas hablan de 3.400
o 3.800 pesos en Córdoba con medidor y mano de obra incluida. Un desfasaje que deberá aclarar el EMOS, claro, y tendrá que ver por qué se está hablando de esa cifra. Será un medidor mucho más tecnológico, más caro. Debería serlo. Más de avanzada. Así es. Veremos cuál es la decisión y cuáles son los medidores. Pero además generó una dirrimia política que no es la primera vez que pasa con respecto al EMOS. Se anunció una medida polémica a la que el Estado municipal le viene esquivando hace mucho tiempo. Lo anunció el director técnico, Víctor Núñez, de manera inconsulta con el Ejecutivo. El Ejecutivo se sorprendió por el anuncio, un anuncio que es polémico y que genera malestar en una franja de la población, y volvió a mostrar este problema de comunicación y de funcionamiento que tiene la conducción del EMOS con respecto al Ejecutivo. ¿Se acuerda de la llave maestra? Así es. Bueno, 18 de enero, cambiar 4 días de corte de agua en la ciudad fue el primer desencuentro entre la conducción del EMOS y el Ejecutivo. Después, bueno, allí imperó la racionalidad y suspendieron esa obra que después se terminó haciendo en un día. En un día. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Esto fue todo por hoy. Nos despedimos hasta el próximo jueves a las 21:30 aquí en Entre Líneas. Adiós. Chao.